diciendo, y ya saben lo que es un ciclo cardíaco, es el conjunto de fenómenos, acontecimientos que se dan desde un inicio del latido hasta el siguiente. Y sabemos que un ciclo cardíaco normal está formado por una sístole y por una diástole. Iniciamos en sístole indicando que es el periodo durante el cual el ventrículo se contrae. Y por lo mismo, ¿qué va a suceder con la presión del ventrículo si se contrae? Aumenta. Imaginémonos que el ventrículo es un globo. Y si nosotros llenamos de agua ese globo y además lo apretamos, o sea, lo contraemos, ¿qué va a pasar con la presión adentro? Pero por el amor de Dios. Aumenta. Y la diástole es la siguiente fase del ciclo cardíaco durante la cual el ventrículo se... Exactamente. Este es un gráfico bastante resumido de las fases del ciclo cardíaco, pero es poco explícito, no se entiende. Como el ventrículo se va a relajar en diástole, ¿qué va a pasar con la presión intraventricular? Va a disminuir. Vamos a iniciar explicando el ciclo cardíaco con la diástole. ¿Por qué es importante tener una buena diástole? ¿También? ¿Por qué es importante tener buena diástole? Wow, qué participativos. Me encanta. Supra. ¿Por qué es importante tener una buena diástole? Primero que nada, vamos a iniciar mencionando que la diástole dura la mayor parte del ciclo cardíaco. Por si me duelen las rodillas. Vamos a iniciar diciendo que la diástole en sí dura un 60% del ciclo cardíaco. Diástole. Por lo que la sístole va a durar lo restante, 40%. Notemos que la diástole es lo que dura más. ¿Por qué? Porque es importante tener una buena diástole. Repito pregunta. Porque en la diástole va a ser la fase en la cual mi ventrículo se tiene que llenar de sangre. Si yo no tengo una buena diástole, ¿qué va a pasar? Menores volúmenes de sangre o no va a haber un buen llenado ventricular. Por ejemplo, bueno, ese es uno de los principales datos. El ejemplo después. Y otra razón del por qué es importante tener una buena diástole. Nosotros sabemos que del ventrículo derecho nace. ¿Quién es esta de aquí? Arteria. ¿Y del ventrículo izquierdo? Que va por aquí. Y ya desciende por aquí. Esto lo tapa completamente, de hecho. Y recordemos que en los velos de las válvulas, no es más arriba, por aquí. En los velos de la válvula aórtica teníamos a los senos de Valsalva, ¿se acuerdan? Y a partir de los senos de Valsalva nacían unas estructuras importantísimas, que son las arterias coronarias, la interventricular o descendente anterior, la circunfleja izquierda, la derecha y la otra. ¿Por qué les estoy hablando de esto cuando digo diástole? Porque recordemos nosotros
Creo que este marcador es de uno de ustedes. Recordemos que durante la sístole, ¿qué sucedía? Un ventrículo que estaba lleno se contraía y eyectaba su sangre hacia la arteria aorta. ¿No es cierto? Y luego de que esto es sístole, ¿no es cierto? Porque le digo, el ventrículo se está contrayendo y está eyectando su sangre. Eso es sístole. Luego de que eyecta su sangre, queda con un tantito y toda la sangre se ha vaciado a la arteria aorta. El hecho, comprobemos el diámetro. ¿Cuál es más grande, el ventrículo o la aorta? El ventrículo, por lo que la sangre que se está vaciando aquí es alta. En sístole, de hecho, la arteria aorta va a alcanzar 120 milímetros de mercurio de presión. Ahora, como estamos en diástole en este preciso momento, ¿cuánto va a ser la presión adentro del ventrículo si está prácticamente vacío y está relajado? 0, pues, ¿no ves? Presión mínima. Entonces, digamos que tiene presión de 0. ¿Se dan cuenta que se forma un gradiente? De nuevo con los gradientes. Aquí hay mucha presión en la arteria aorta y aquí en el ventrículo izquierdo hay poca presión. Y como recién se ha inyectado la sangre, esta válvula sigmoidea aórtica sigue abierta. Entonces, ¿qué va a querer hacer la sangre? Va a querer volver con fuerza hacia el ventrículo. Y de hecho lo va a intentar hacer. Y de hecho, este pequeño remanente de sangre es producto de ese pequeño reflujo. Pero en el preciso momento en el que la sangre empuja con fuerza hacia abajo, luego de que se vacía este pequeño reflujo, la misma sangre empuja los velos de estas válvulas, provocando ¿qué? Se cierren. Y en el momento en el que se cierra la válvula aórtica, ¿qué va a pasar con la sangre que quería volver con fuerza? Se va a ver interrumpida en su paso y va a chocar con toda esta porción de la arteria aorta. Y se dan cuenta que aquí, en los senos de Valsalva, cuando se cierra la válvula aórtica, es de donde nacen las coronarias. Por ende, vamos a indicar que las arterias coronarias se perfunden en sí. ¿Durante qué fase del ciclo? Durante la diástole. ¿Y cuál es la función de las coronarias? Irrigación nutricia del corazón. Es por eso que nosotros podemos entender fenómenos del tipo tan tarde. Creo que el hecho de que le haya dejado el visto quiere decir que no. Pase. No se preocupe, Heidi. Ya perdí el hilo. Es por eso que podemos explicar fenómenos como que alguna vez les ha dado una taquicardia fea, no sé, de repente algún ataque de ansiedad o si tienen alguna arritmia, sienten cómo les late fuerte el corazón y en un momento incluso sienten que les empieza a doler el pecho. ¿Por qué será? Como la frecuencia cardíaca está muy aumentada, se reduce el tiempo de diástole. Y si se reduce el tiempo de diástole, por supuesto se va a reducir el tiempo que va a tener la coronaria para perfundirse. Y si no hay buena perfusión coronaria, el miocardio se expone a isquemia y la isquemia provoca dolor. Es de ese modo que se explica. Por eso es tan importante tener una buena diástole, para que haya buena perfusión coronaria y para que el ventrículo se pueda llenar con eficiencia. Y de hecho, la incapacidad del ventrículo para relajarse por algún u otro motivo va a provocar insuficiencia cardíaca. ¿Pero de qué tipo? Las insuficiencias, ustedes saben de esto, de lo que estoy hablando, porque ya hemos estudiado pato, ¿no? Cardiovascular. Las insuficiencias cardíacas se pueden dividir de acuerdo a la anatomía del corazón, diciendo insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, dependiendo de cuál esté fallando. Podemos clasificar la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la fracción de eyección, que es el porcentaje de sangre que el corazón eyecta. Así tenemos insuficiencias cardíacas con fracción de eyección conservada, disminuida. Y la otra forma de clasificar las insuficiencias cardíacas es de acuerdo a la fase del ciclo cardíaco que esté provocando esta insuficiencia cardíaca. Y aquí nosotros tenemos insuficiencias cardíacas del tipo diastólica y sistólica. En el caso de la diastólica, ¿qué es lo que va a suceder? Van a haber alteraciones
en la relajación del ventrículo, lo que va a impedir que se llene de manera óptima y lo que va a provocar que se eyecte poca sangre, llevando a un cuadro de insuficiencia cardíaca de tipo diastólica. Por eso es importante fisiología. Por eso es importante tener también una buena diástole. ¿Quedó claro? ¿Todo claro? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta? Esto es apenas la introducción, por si acaso. Ahora sí, vamos a introducirnos a hablar de la diástole netamente. Y con ese fin, vamos a describir a las fases del ciclo cardíaco en esta línea. En este momento vamos a hablar del concepto de diástole. Y vamos a decir que la diástole, chicos, se divide exactamente en 3 tercios, iguales entre sí. Así tenemos un primer tercio, un segundo y un tercer tercio. Excelente. Y los voy a introducir a la terminología que deben dominar para cardio. Cuando nosotros hablemos de un proceso, vamos a indicar que la primera fase de un proceso o de un ciclo va a recibir el prefijo de proto para hacer referencia al principio. Cuando nos refiramos a la fase intermedia, vamos a utilizar el prefijo meso. Y cuando nos vayamos a referir a la parte final de un proceso, vamos a usar el prefijo tele. Así, de este modo, si yo les digo, dígame qué ocurre en la mesodiástole, me estoy refiriendo a que me digan qué ocurre en el tercio medio de la diástole. Si yo les digo protodiástole, al principio. Si yo les digo tendiástole, les digo al final. Ahora, iniciemos describiendo qué ocurre en la diástole del ciclo cardíaco. En primer lugar, y vamos a borrar estas coronarias. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Un corazón al inicio de la diástole, ¿cómo se va a ver? Así, ¿no ves? Un corazón relajado. Pero aquí hay que añadir algo bastante importante, y es que al inicio de la diástole el ventrículo va a estar relajado y prácticamente vacío. Pero ¿cómo van a estar las aurículas? Estas deben estar llenas de sangre, porque no nos olvidemos que antes de esta diástole nuestro corazón ha estado en sístole, de modo que esto se ha visto algo así más o menos. Los ventrículos se habían contraído para inyectar su sangre a las diferentes circulaciones. Y precisamente cuando este corazón estaba contraído era que la sangre se estaba inyectando hacia la arteria pulmonar y hacia la arteria aorta. Ahí está. Eso es lo que pasaba antes de entrar a la diástole, ¿no ves? Y recordemos que mientras los ventrículos se estaban contrayendo con fuerza, las aurículas estaban vacías y con presión cero. ¿Esperando a qué? A que les llegue la sangre proveniente, en el caso de la aurícula derecha, de la circulación sistémica por medio de las cavas, y en el caso de la aurícula izquierda, sangre de la circulación pulmonar proveniente de las venas pulmonares. Entonces, esto es lo que ocurría en la sístole. El ventrículo se estaba contrayendo, inyectando su sangre, y la aurícula estaba esperando a que la sangre llegue, para que cuando iniciemos la diástole, la aurícula ya esté llena de sangre y lista para iniciar el siguiente proceso. Y así nosotros iniciamos hablando del primer tercio de la diástole, o también conocida como periodo
de llenado rápido ventricular. Periodo en el cual, vean lo siguiente. ¿Cómo va a estar la presión en el ventrículo si este está relajado y prácticamente no tiene sangre? Va a tener una presión baja. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo corroboran? Sí. ¿Y qué va a pasar con las aurículas? Por el único y mero hecho de que las aurículas están llenas de sangre, ya provoca que haya un aumento de su presión. No elevado, y de hecho no está cuantificado, pero sí se sabe que tiene una presión elevada, o una presión mayor que la que tiene el ventrículo. Por lo que aquí se forma un gradiente, ¿sí o no? Un gradiente de presión en la cual la sangre va a querer ir de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Y de ese modo es que al inicio del periodo de llenado rápido ventricular, este gradiente de presiones provoca la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Apertura. No es un fenómeno importante, de hecho es algo que se da por entendido. ¿Qué va a pasar en el periodo de llenado rápido ventricular? Debido a este gradiente de presiones, un 80% de la sangre contenida en la aurícula se va a vaciar al ventrículo. Eso es lo que sucede en el primer tercio de la diástole, o periodo de llenado rápido ventricular. Posterior a que la sangre ha empezado a vaciarse, ya está iniciando su flujo hacia el ventrículo, entramos al segundo tercio de la diástole o mesodiástole, en la cual vamos a estudiar que, como ya se ha vaciado la gran mayoría de la sangre de la aurícula al ventrículo, en el tercio medio mesodiástole, lo que va a pasar es que hay un flujo lento de sangre de aurícula a ventrículo, un flujo lento y continuo. Y es por eso que a la mesodiástole la vamos a denominar fase de diástasis, en la que, como les digo, hay un flujo lento y continuo de sangre de aurículas a ventrículos. Y finalmente llegamos al tercer tercio de la diástole o telediástole, donde ocurre un fenómeno bastante importante, que es la sístole auricular, en el cual estas aurículas se van a contraer, de modo que van a provocar un vaciado de un 20% extra de flujo de entrada de sangre, de aurícula a ventrículo, un 20% extra. Y es en este preciso momento cuando las aurículas cumplen su función de bomba de llenado. Porque decíamos hace 2 semanas que las aurículas tenían como función ser bombas de llenado o de cebado ventricular, ¿no es cierto? Entonces aquí cumplen su función de bomba de llenado ventricular. Y eso es lo que ocurre en la diástole. ¿Vieron que es bastante sencillo? Son fenómenos cortos. Entonces, no nos olvidemos, el primer tercio protodiástole es el periodo de llenado rápido ventricular, en el que se vacía un 80% de sangre, de aurícula a ventrículo. El tercio medio o mesodiástole, hay un flujo lento de sangre y continuo de aurículas a ventrículo, fase a la que llamamos fase de diástasis. Y finalmente el tercer tercio o telediástole, ¿qué sucede? La sístole o la contracción auricular, aportando un 20% extra de sangre de aurícula a ventrículo. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Alguna pregunta, Fernanda? ¿Algo? ¿David? ¿Ayeli? ¿Ninguna? ¿Isaac? ¿Todo claro? Ciclo cardíaco. Les voy a ver. Ciclo cardíaco. Veamos una directora. Ciclo cardíaco solo dice ay, solo dice pasa de la solo eso. Como les decía, la diástole tiene 3 tercios y las dividíamos en el gráfico
de ese modo. La diástole se divide en 3 tercios exactamente iguales uno del otro. ¿Cuál es el primer tercio? Bueno, otro diástole O. Llenado, rápido, el tercio medio, o flujo lento de sangre de aurícula a ventrícula. Y el tercer tercio, el diástole O y sístole auricular, en el que se va a aportar cuánto por ciento de sangre de aurícula a ventrícula. Ahora pasemos a la sístole. La sístole, chicos, a diferencia de la diástole, se divide igual en 3, pero no en 3 tercios, que es un error que comete la mayoría, sino que se divide en 3 periodos, que no son iguales entre sí. De hecho, el periodo intermedio de la sístole es el que dura más tiempo. ¿Por qué? Eso de la sístole. Se nota, ¿no? Esto es sístole. ¿Qué va a ocurrir en este momento? Nos tenemos que ubicar nosotros al final de la diástole. Esto de estar así va a pasar a estar así. Aquí lo vamos a ver. De estar así, como lo veíamos que recién se estaba haciendo de aurículas a ventrículos, va a estar o va a pasar a estar algo así. Estoy dibujando muy separado. Ahí. De estar así, va a pasar a estar uno con las válvulas aún abiertas porque esto se ha seguido vaciando, pero el ventrículo va a estar lleno de sangre. Y esto va a estar así. Y por supuesto que aquí nos está faltando dibujar nuestras famosas arterias. Y de aquí del ventrículo izquierdo nace la aorta, que esto lo toco por completo así. Ahí está. Nosotros nos debemos imaginar al corazón así al inicio de la sístole, o es lo mismo que decir al final de la diástole, con las válvulas auriculoventriculares todavía abiertas porque se acaba de terminar de vaciar la sangre y con el ventrículo lleno. Iniciamos sístole con el primer periodo, que se llama, chicos, periodo de contracción isovolumétrica. exactamente, de contracción isovolumétrica. También le llaman contracción isovolúmica o isométrica. ¿Por qué? En este periodo de sístole, en este primer periodo,
lo que va a suceder es lo siguiente. Las fibras del músculo ventricular se van a tensar, pero no van a sufrir de un proceso de acortamiento. Se puede hacer eso, puede haber contracción del músculo sin que haya tracción o acortamiento de las fibras. Puede ser, de hecho, los que hacen fisicoculturismo, lo que hacen es eso, una contracción isovolumétrica, tienen que tensar los músculos para que se note. ¿Cómo se logra? Vean su bíceps y dense cuenta que pueden contraer el músculo bíceps sin necesidad de acortar las fibras, traccionando el antebrazo sobre el brazo. Inténtenlo, vean su bíceps, intenten contraerlo. Vean que sí pueden hacerlo, lo pueden colocar duro. Entonces, en eso consiste la contracción isovolumétrica o isovolúmica. Las fibras del músculo ventricular se van a tensar, pero no se van a acortar. De modo que, imaginémonos el globo de nuevo, que este ventrículo es un globo que está lleno de sangre, lleno de agua. Y yo agarro por afuera y tenso la pared del globo. ¿Qué va a pasar con la presión en el interior del ventrículo? Va a empezar a aumentar de manera súbita. Pero en la contracción isovolumétrica, la presión que se genera no es la suficiente como para abrir a la válvula pulmonar. Pulmonar son dos posteriores y una anterior, por lo que se ve así. Ni la válvula aórtica, que son dos anteriores y una posterior, que se vería así. Aumenta la presión, pero no la suficiente como para abrir la válvula de estas arterias. Por lo que, imaginémonos, el ventrículo va a tener una presión elevada por el fenómeno de la tensión o de la contracción isovolumétrica. ¿Cómo va a estar la presión en la aurícula? Que está relajada en primer lugar y en segundo que está vacía. Igual aumentada. Va a estar baja. Si está vacío y no está contraído, la presión es baja. No está cuantificado, pero podemos decir que tiene una presión inferior que la del ventrículo. Por lo que aquí, y como está iniciando la contracción isovolumétrica, se genera un nuevo gradiente de presiones, en el que la sangre va a querer ir ¿de dónde a dónde? Del ventrículo, que es donde hay mayor presión, hacia la aurícula, que es donde hay baja presión. Y es precisamente en ese momento que cuando la sangre quiere empujar o va con fuerza hacia la aurícula, provoca que estas válvulas se cierren, es decir, la sangre empuja o favorece a que las válvulas auriculoventriculares ocluyan o se cierren, provocando de este modo el primer ruido cardíaco. Que también lo conocemos como luz. Se da en la contracción isovolumétrica. Ahora, dijimos que la presión aumentaba de manera súbita, pero no era suficiente para abrir la válvula aórtica y pulmonar. De hecho, el ventrículo derecho tiene que superar, chicos, 8 milímetros de mercurio, y el ventrículo izquierdo, esto es la aorta, 8 milímetros de mercurio, el ventrículo derecho, y el ventrículo izquierdo tiene que superar 80 milímetros de mercurio para poder abrir estas válvulas. Y la presión que se genera en la contracción isovolumétrica al principio no es suficiente, sino que el ventrículo tiene que continuar almacenando presión o acumulando presión de 0,2 a 0,3 segundos más, que luego de ese tiempo logra acumular la presión necesaria para iniciar el siguiente periodo. Entonces, ¿cuál es uno de los fenómenos más importantes de la contracción isovolumétrica? La producción del primer ruido cardíaco, provocado por el cierre de válvulas AB. Eso ocurre en la contracción isovolúmica o isovolumétrica. Posteriormente, y una vez que pasa este periodo de tiempo que almacena presión en el ventrículo, ambos alcanzan las presiones correspondientes. El izquierdo supera los 80 y el derecho los 8 milímetros de mercurio. Y así iniciamos al periodo intermedio de la sístole, que es conocido como el periodo de eyección. ¿Estudiaron?
periodo de eyección. Y vamos a ver que este periodo de eyección a su vez se divide en 3 tercios. Y que estos sí son iguales entre sí. Tenemos así un primer tercio, un segundo y un tercer tercio. De los cuales el primer tercio de la sístole, del periodo de eyección se llama periodo de eyección rápida, en la cual se eyecta un 70% de la sangre contenida en el ventrículo. Ahora bien, no hay que olvidarnos que aquí, en cuanto inicia el periodo de eyección, ocurre un fenómeno muy importante que es la apertura. ¿De quiénes? De las válvulas sigmoideas. Porque dijimos que aquí se empezaba a acumular presión. Una vez que termina la contracción isovolumétrica, ya se alcanzan las presiones de 8 y 80 milímetros de mercurio y se abren estas válvulas, iniciando el periodo de eyección, en el cual la sangre se eyecta del ventrículo izquierdo a la aorta y del derecho a la pulmonar, arteria pulmonar. Tenemos periodo de eyección rápida en el primer tercio, y los 2 tercios restantes del periodo de eyección son el periodo de eyección lenta, en el cual se va a eyectar el 30% de sangre restante. ¿Se entiende esa partecita? Me parece excelente. Luego, fenómeno bastante importante, mientras el ventrículo se está contrayendo, vamos a tratar de dibujarlo contraído ahora. Mientras el ventrículo se está contrayendo, ahí está. ¿Qué está pasando en las aurículas? Se está llenando de sangre. Mientras esto se empieza a contraer, las aurículas están relax esperando a que les llegue sangre. Excelente. Terminamos el periodo de eyección y su tercer tercio de eyección lenta y entramos al último periodo de la sístole ventricular, que recibe el nombre de periodo de relajación isovolúmica o isovolumétrica, en el cual, ¿qué va a ocurrir? Este ventrículo, que se estaba contrayendo y estaba inyectando su sangre hacia las grandes arterias, luego de los 3 tercios del periodo de eyección, se vuelve a relajar o empieza su proceso de relajación. ¿Y qué va a suceder? No nos olvidemos que cuando estamos en el periodo de eyección, grandes volúmenes de sangre se vacían hacia las arterias. La arteria aorta, chicos, en sístole, su presión pasa de 80 hasta 120 milímetros de mercurio. Y en el caso de la arteria pulmonar pasa de 8 a ¿cuánto? ¿Alguien sabe? 25 milímetros de mercurio en sístole. Esto ocurre en el periodo de eyección y en cuanto termina, inicia la relajación isovolumétrica, en el cual ahora el ventrículo va a estar vacío y además empieza a relajarse, por lo que ¿cómo va a estar la presión en el interior del ventrículo? ¿Y cómo va a estar la presión en las arterias? La pulmonar va a estar en 25 y la aorta va a estar en 120, son presiones elevadas. Se genera un nuevo gradiente de presión. La sangre va a querer regresar desde la arteria aorta con fuerza, ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo izquierdo, y en el caso de la arteria pulmonar, hacia el ventrículo derecho. Es precisamente en este momento que les estaba explicando hace rato. ¿Qué hace la sangre al querer regresar al ventrículo? Por supuesto, un pequeño volumen de sangre sí logra pasar, sí hay reflujo, un pequeño remanente de sangre, pero la misma sangre que intenta regresar con fuerza empuja a los velos de la válvula aórtica y pulmonar y provoca su cierre. Por lo que en la relajación isovolumétrica, uno de los fenómenos más importantes es el cierre de las válvulas sigmoideas, provocando el segundo ruido cardíaco, el segundo tono cardíaco, que también conocemos como DUP. Y ahí lo tenemos.
Y así inicia el ciclo, porque vean que esto está relajado y las aurículas ya están llenas de sangre de nuevo, y así inicia un nuevo ciclo cardíaco. En sí, esos son los acontecimientos que ocurren en cada ciclo cardíaco. ¿Vieron que no es difícil? Son nombres raros solamente. Volteemos. Como decíamos, tenemos nuestra sístole. Como dijimos, lo vamos a dividir en 3 periodos, de los cuales el intermedio es más amplio que los demás. Vamos a iniciar la sístole con la contracción isovolumétrica. ¿Qué pasaba en la contracción isovolumétrica? Primer ruido cardíaco. ¿Qué ocurría? ¿Por qué se llama contracción isovolumétrica? Porque es el primer ruido. Ocurre eso, pero se llama contracción isovolúmica, isométrica, porque las fibras del músculo cardíaco se tensan, pero no se acortan. Hay un aumento súbito de la presión en el interior del ventrículo, lo que provoca el cierre de las válvulas auriculares.